En el quehacer cotidiano de la industria automotriz conviven una considerable cantidad de empresas que con su aporte en particular logran un todo que se resume en el producto final. Colaboradores directos, indirectos, proveedores, autopartistas, logística, son solo algunos de los socios estratégicos en este complejo universo que conforman la llamada industria concurrente. Y una vez que el producto comienza su operación, entran en acción otros actores que, si bien no forman parte directa del proceso de producción del vehículo, sí juegan un rol preponderante durante la vida útil de dicho producto. En ese terreno, los productores de seguros son un eslabón clave en la cadena, por su condición de guardián protector de los bienes del cliente. El grupo Gaman es una de las compañías que tienen un papel protagónico en esta materia y fuimos a visitarlos para conocer el amplio abanico de posibilidades de cobertura que ofrecen. Allí nos recibe Mariana Marzarini, gerente de operaciones Grupo Gaman, quien comienza refiriéndose a los diferentes tipos de pólizas que más se contratan y por qué. En realidad hay varios tipos de transportes. Dentro de los terrestres hay 3 pólizas que son las que generalmente más se usan, que son las de viaje específico, que es un viaje determinado, que puede ser una empresa pequeña o mediana, que va a decir traslado tal cosa de tal lugar a tal lugar, que es ese viaje aislado y nada más. Después también tenemos otro tipo de pólizas que son las que se llaman anuales con declaración mensual, que son para empresas que por ahí tienen la cotidianeidad de hacer transportes con una frecuencia semanal, mensual. Entonces en ese caso se hace una póliza que va a cubrir todo el año con la mercadería transportada. Y por último tenemos una póliza también de viaje terrestre que es por vehículo determinado, que en ese caso lo que se hace es justamente se determina el uso, no el uso sino el auto que se va a usar para transportar la mercadería con dominio, y tiene que ser sí o sí ese vehículo y no otro. Si realmente a último momento cambiara el vehículo, tenemos que hacer declaración y informar que se cambió esa patente. Esta más que nada se usa quizá para transporte de cereales o ese tipo de cuestiones que siempre son los mismos viajes que por ahí van con una mercadería, dejan los cereales y vuelven. Puede volver así o puede venir con granos desde otro también. Son 2 pólizas diferentes en general, a menos que el asegurado, digamos el dueño de la mercadería, sea el mismo. Pero yo puedo ir a buscar, por ejemplo, no sé, granos para José Sánchez y a la vuelta traigo granos para Roberto Fernández. Si es que la toma el dueño de la mercadería, si fuera el transportista, puede tomar una sola póliza. Y siempre y cuando la mercadería sea similar, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con eso, con la mercadería, que sea de un tenor similar. Si en un viaje llevo cereales, en otro traigo autos o electromecánica, claro, algo así, digamos, claramente va a ser diferente, pero si no, sí se puede usar la misma póliza. Teniendo en cuenta la variedad del portfolio de productos para cobertura que ofrece la empresa, ¿cómo se logra transmitir la información al cliente para considerar que la póliza o servicio que está por contratar es el que mejor se adapta a su requerimiento? Es relativo. Hay transportistas que a lo mejor ya vienen con cierta dinámica y entienden cómo funciona la póliza y están acostumbrados, y quizá hay otros que están empezando la actividad y quizá no tengan tanta información. La realidad es que siempre la idea del asesor es preguntar, y en ese preguntar vamos a saber cómo está orientado, si tiene información, si no tiene información. Siempre que se pida información no es caprichosamente, sino que tiene que ver con esto de buscar o una tasa más adecuada o justamente que la cobertura sea correcta. Muchas veces pasa sobre todo con la mercadería que viene del exterior, que las pólizas internacionalmente vienen marcadas con unas siglas que son los Incoterms. Depende de esa sigla, es de dónde a dónde tiene esa cobertura y de dónde el transportista local tiene que empezar a hacerse cargo y cubrir esa mercadería. Entonces ahí también entra en juego esto de saber si es algo que viene de afuera, una mercadería que estoy trayendo de afuera, si es una mercadería que ya está acá, si la estoy sacando de un depósito fiscal. Bueno, tiene que ver con estas cuestiones. Una vez ocurrido el siniestro, ya sea un robo o accidente vial, ¿cuáles son los pasos que se activan de manera inmediata para que el proceso se ponga en marcha de la manera más adecuada? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es denunciar desde el lado del asegurado, ¿no? Estamos hablando, el primer hecho que vamos a hacer es denunciar y documentar todo el hecho.
Denuncia policial tiene que haber, sobre todo, en general, si es vuelco y demás, seguramente va a haber, porque esto en una ruta es un tema y tiene que haber una denuncia policial. Y lógicamente, si hablamos de algún robo, también tiene que existir la denuncia policial y, lógicamente, luego la denuncia ya sea a la compañía o al productor asesor de seguros para que pueda hacerla llegar a la compañía con la documentación que haya que presentar en este caso. De entrada, por supuesto, va a ser la denuncia y luego dependerá de qué tipo de siniestro se va a pedir cierta documentación o no. Si es por robo, van a tener que adjuntar facturas, remitos, la hoja de ruta. Bueno, hay varias cuestiones que dependen de cómo se haya contratado la póliza, nos van a pedir al momento de efectuar la denuncia y eso, por supuesto, va atadísimo a los plazos, ¿no? Porque si yo me tomo el tiempo excesivo para presentar la documentación, después de la asignación al estudio, lógicamente se empiezan a estirar todos estos plazos, ¿no? La idea es presentar todo en tiempo y forma, justamente para poder tener del otro lado rapidez en la asignación del liquidador, que en definitiva es el que hace todo el estudio del siniestro y designará el monto a indemnizar de corresponder. Gaman cuenta con un departamento especialmente dedicado a los siniestros, el cual le permite ofrecer ventajas distintivas dentro del mercado de los brokers de seguros. Veamos de qué se trata. Nosotros tenemos como ventaja que tenemos un departamento de siniestros dentro del grupo que atiende todos los siniestros, no solamente los de transporte, sino todos. Que eso lo que hace justamente es que los tiempos sean mucho más ágiles y la respuesta también del lado de la compañía a manejar semejante volumen sea más expeditiva. Sin, insisto, trabar los plazos y siempre que esté la documentación presentada, que es clave, ¿no? Porque muchas veces sucede esto de que dicen, como, me tardaste mucho, pero bueno, la verdad es que muchas veces esa demora tiene que ver con entregar la documentación requerida al momento que lo pide la compañía y dilatar los plazos. Eso es clave, ser ordenado con los papeles y presentar todo en tiempo y forma. Teniendo en cuenta el tipo de mercancía o mercadería a transportar, las exigencias de custodia pueden variar y por eso desde la compañía ofrecen diferentes opciones en lo que hace a medidas de seguridad, siempre buscando la mejor relación precio-servicio. En realidad siempre depende un poco de la mercadería que transportemos, porque no todas las mercaderías tienen la misma sensibilidad. Todo lo que sea eléctrico, piezas que sean muy sensibles de medición y demás, en la mayoría de esos tipos de mercaderías, si la compañía no se exige, por ejemplo, una custodia armada o precintos adentro de la mercadería y por ahí afuera, y ahí la opción está, muchas veces la compañía te puede decir, bueno, mira, yo trabajo con esta empresa y te lo cobro, lógicamente, para que yo te lo pueda suscribir de alguna manera y darte la cobertura. O también existen otras empresas que lo dejan a criterio de decir, mira, yo te voy a pedir estas medidas de seguridad. Puedes hacerlas con nosotros, puedes contratarla por tu cuenta, pero tienen que estar. Eso sí es clave. También eso también lo que hace justamente muchas veces es lograr tasas más competitivas a la hora de sentarse a negociar una tasa y cerrar una póliza, porque no es lo mismo una que no tenga nada a las que vienen acompañadas con este tipo de empresas que acompañan el rubro de transportes y funcionan bastante bien, la verdad. Así como al principio hacíamos referencia a la cadena de valor que compone la industria automotriz, en materia de seguros de automotor, el Grupo Gaman utiliza la dinámica de colaboración directa con diferentes prestadores para completar el mejor esquema de cobertura requerido por el cliente. Nosotros lo que hacemos es justamente, como te comentaba antes, trabajar con compañías preferentes. Entonces la realidad es que dentro de todas esas compañías tenemos un peso específico importante y se pueden lograr siempre acuerdos comerciales un poco más interesantes a la hora de beneficiar al transportista, ya sea abordando quizá de alguna manera de estas, como les mencionaba antes, de ponerle alguna empresa de seguridad y hacer las pólizas con esa dinámica. Eso siempre hace beneficioso que la tasa sea mucho más fácil de negociar, que los costos sean menores, porque ya estamos achicando el riesgo al salir con el transporte con estas medidas de seguridad. Y desde lo de automotor también muchas veces tiene que ver con las zonas de riesgo, con establecer bien cuáles son las necesidades de la cobertura. A veces por ahí necesitamos coberturas que no las tengo o al revés.
Entonces me parece que ahí está la clave también en siempre ser un poco más agresivos y lograr mejores costos. Gaman es un concepto japonés que se refiere a los valores de la perseverancia, resistencia y dignidad para reponerse ante la adversidad con disciplina y sabiduría. El mix de todos estos aspectos se conjugan en la actividad diaria de esta compañía que se fortalece en la élite del universo de los seguros.